Hola, mi nombre es Denis Franco y les voy a hablar sobre los temas vistos en la unidad 2. Primero, la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del mismo. Al caudal de corriente, cantidad de carga por unidad de tiempo, se le denomina intensidad de corriente eléctrica. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en coulombios por segundo. Unidad se denomina amperio. Tema 2. Intensidad, densidad, resistencia y resistividad eléctrica. La intensidad de la energía radiante es la potencia transferida por unidad de área, donde el área se mide en el plano perpendicular a la dirección de propagación de la energía en el sistema así. Tiene unidades de vatios por metro cuadrado. Se utiliza con mayor frecuencia con ondas como ondas acústicas u ondas electromagnéticas, como ondas de luz o de radio. Densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Usualmente se simboliza mediante la letra P del alfabeto griego. La densidad media es la relación entre masa de un cuerpo y el volumen que ocupa en el espacio exterior. Resistencia y resistividad eléctrica. La resistencia se define como la oposición a que fluya la carga eléctrica. La resistencia de un conductor es independiente del voltaje y la corriente para un alambre con un corte transversal uniforme. La resistencia está determinada por los siguientes factores: tipo de material, longitud, área de sección transversal y temperatura. La resistividad eléctrica de una sustancia mide su capacidad para oponerse al flujo de carga eléctrica a través de ella. Un material con una resistividad eléctrica alta es un aislante eléctrico, y un material con una resistividad baja es un buen conductor eléctrico. Tema 3. Voltaje o diferencia de potencial. Diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Es decir, es el voltaje con que la electricidad pasa de un cuerpo a otro. Por eso comúnmente se lo denomina voltaje. Su unidad de medida es el voltio. La resistencia y capacitancia. La resistencia específica es una característica propia de los materiales y tiene unidades de ohmios, metros. Nos indica que tanto se opone el material al paso de la corriente eléctrica. La capacitancia es un elemento pasivo de dos terminales que almacena cargas eléctricas entre un par de placas separadas por un dieléctrico, creando una diferencia de potencial entre las dos placas. Esa diferencia de potencial creada por la acumulación de las cargas tiene una relación directa con la energía almacenada por la capacitancia. Capacitores. Un capacitor, o también conocido como condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Este se clasifica dentro de los componentes pasivos, ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Para un capacitor, la capacitancia depende de la geometría del mismo, es decir, el tamaño y forma de las placas, la separación entre ellas, etc. Muchas gracias, este fue mi video.